Paula. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Como bien lo dijo André, pues el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la valoración de los swaps. Vamos a hablar un poco como regularmente lo solemos hacer en las capacitaciones, de la parte como un poco teórica, pero también en una sola vamos a valorar, vamos a hacer dos ejemplos prácticos de la valoración de swaps. El primero va a ser la valoración de un swap OIS y el segundo va a ser la valoración de un swap de monedas, un cross currency swap. Entonces, voy a compartir aquí la pantalla. Em, Complementando lo que dijo John, es importante tener en cuenta que pues esta capacitación es abierta para todo el público, entonces se van a tratar también eh, temas, conceptos básicos de derivados. Listo. Entonces, pues digamos, como les comentábamos, en el orden que se va a tratar la capacitación, pues va a ser un par de conceptos muy básicos. Vamos a hablar de lo que como tal es un swap, muy brevemente, de manera muy básica. Vamos a explicar teóricamente y también brevemente como cuáles son los tipos de swaps. Temas como metodológicos, la metodología que se usa para el cálculo de las diferentes variables y en general de la valoración, qué insumos vamos a utilizar y pues digamos a partir de qué se construyen y como les digo, ya fuera de la presentación, mostraremos dos ejemplos puntuales de valoración. Entonces, pues de manera muy breve, lo que ya entendemos como derivados, pues sabemos que va a ser un instrumento financiero cuyo valor, cuyo precio también va a depender del subyacente al cual se encuentre indexado ese contrato. Pues nosotros tenemos diferentes tipos de subyacente, mm, como por ejemplo lo van a ser monedas, van a ser acciones, materias primas, instrumentos de deuda pública, tasas de interés, diferentes. El concepto de tasa de descuento nos va a servir más adelante, sobre todo para la parte de práctica, para entender a la hora bueno, para entender el proceso a la hora de llevar a valor presente los diferentes flujos que nosotros vayamos a proyectar. Pero digamos en términos teóricos, pues va a ser un valor o una variable que va a reflejar el valor del dinero en el tiempo y como decía, pues va a ser una variable que nos va a permitir traer a valor presente, conocer en términos de valor presente cuánto vale determinado flujo que se vaya a pagar en el futuro. Como les comentaba, pues también tenemos lo que son los activos subyacentes, que pueden ser entregables, no entregables, pueden ser un derivado financiero, un bien físico. Y pues, digamos, en el caso de los derivados, perdón, de los subyacentes entregables, pues a la hora del vencimiento, de la liquidación del contrato, pues se va a hacer un intercambio de ese subyacente. Si es un subyacente, pues más bien financiero, pues la entrega va a ser como una liquidación de diferencias. Listo, aquí ya entramos más a lo que es un swap. Entonces, pues la definición básica de un swap es que es un contrato entre dos partes mediante el cual se establece una obligación bilateral de realizar unos intercambios de flujos financieros por un periodo determinado en fechas preestablecidas. En el momento cero del contrato, cuando se realiza la negociación, se establecen todos los faciales que va a tener el contrato. Entonces, la fecha de vencimiento, la fecha inicial del contrato, los montos a negociar, las tasas a las que van a estar indexadas cada una de las patas del contrato. Entonces, todos los faciales como tal que va a tener el contrato va a quedar al inicio, al momento de la negociación. Van a quedar pactados al momento de la negociación. Es importante tener en cuenta que estas condiciones son obligatorias para las contrapartes y asimismo normalmente pues los swaps se utilizan también como para gestionar riesgos financieros ante fluctuaciones de tasas de cambio, de las tasas de interés. Entonces son unos instrumentos muy útiles
para gestionar este tipo de riesgos. Asimismo, existen distintos tipos de swaps. Los más comunes son los swaps de tasas de interés, también conocidos como los IRS, y los swaps de divisas, también conocidos como los CCS, que son los cross currency. De estos swaps se despliegan otros tipos, como lo son los Basis Swap y los Overnight Index Swap, que son los OIS, que más adelante les daremos como una descripción más detallada de lo que hace referencia a cada uno de estos tipos swaps. Pues listo. Algunas de las características de los swaps es que el mercado de derivados es más grande según nominal. En swaps normalmente se suelen negociar a montos altos. El 2, sin intercambio de dinero inicial. Normalmente cuando se realiza la negociación de un swap, el intercambio de dinero se realiza en los flujos pactados y al vencimiento. Si bien también puede pasar que haya un intercambio de dinero inicial, más que todo para los swaps tipos cross currency, pero pues no es una obligación. Normalmente no debe haber un intercambio de dinero inicial. 3, un swap también puede verse como una serie de contratos forwards debido a que se está negociando tasas de interés a futuro. Esto más que todo para los swaps tipo IRS. Em, y pues 4, las especificaciones que normalmente pues al momento de realizar la negociación de un contrato es necesario establecer el tipo que va a tener, el tipo que va a ser el swap, si es de tasas de interés, si es de monedas, la fecha de vencimiento, la frecuencia de pago entre los cupones y demás. Listo. Entonces, para ahondar un poquito más desde la parte teórica, conceptual de lo que son los tipos de swaps, en primer lugar, pues nosotros vamos a tener lo que es un IRS, un Interest Rate Swap. En este caso, pues vamos a decir que va a ser un acuerdo, un contrato entre dos partes, parte A y parte B, en el que cada una de las partes va a intercambiar unos flujos de efectivo en determinado periodicidad en unas fechas pues previamente establecidas en la creación del contrato. Ahora, en este caso vamos a tener que ambas patas, es decir, ambos flujos de efectivo de cada una de las partes van a estar determinadas o denominadas digamos, en la misma moneda y van a estar atadas pues a un nominal eh, preestablecido también en la creación del contrato. Ahora, por ejemplo, en este caso, como yo les decía, vamos a tener una parte A y una parte B, en el cual la parte A, en determinados momentos del tiempo, determinadas fechas, determinada periodicidad, va a entregar una tasa fija en esa moneda en relación a ese nominal, y la parte B también va a tener que entregar un flujo, en este caso, vamos a poner ejemplo, que va a tener que entregar un flujo variable indexado a una tasa IBR. Entonces, no es más que el intercambio de flujos, en este caso una parte fija y otra parte variable. Ahora, digamos que en este caso, ¿cuál podría llegar a ser la motivación de la parte A para entrar en este swap? Vamos a suponer que la parte A tiene un préstamo con una entidad bancaria en la cual esa parte A se obliga a pagar unos determinados flujos de intereses indexados a una tasa de IBR. Entonces, la parte A le interesa para cubrir el riesgo de tasa de interés. Por ejemplo, la parte A tiene un miedo de que esa tasa IBR en el futuro, para los pagos futuros, vaya a subir. Entonces lo que va a hacer es que va a abrir una posición larga en un IRS, en este caso, en la cual la parte A va a entregar una tasa fija, unos flujos en tasa fija, pero va a recibir unos flujos, unos pagos indexados a una tasa de IBR, precisamente para cubrir esa posible fluctuación o ese posible aumento de esa tasa IBR que le podría afectar en su pago del préstamo a la entidad bancaria. Ahora, por el otro lado, tenemos la motivación de la parte B en entrar a hacer este mismo swap. Entonces, vamos a suponer que la parte B tiene una inversión, o sea, es decir, como lo contrario a la parte A, que la parte A tiene una deuda, la parte B va a tener una inversión con una entidad bancaria, con un emisor, lo que sea, en la cual
la parte B va a recibir unos pagos en tasa IBR. Entonces también, para cubrir el riesgo de tasa de interés, vamos a suponer que la parte B tiene un miedo eh, en el que piensa que esa tasa de IBR va a disminuir de aquí al futuro en los determinados pagos de interés. Entonces, lo que no quiere la parte B es que, pues, como pues perder esos intereses porque pues va a esperar que ese IBR vaya a bajar. Entonces lo que va a hacer es que va a abrir una posición corta en un IRS, de manera que la parte B se va a obligar a entregar unos flujos en IBR, pero a recibir unos flujos fijos en el futuro. De esta manera como que la parte B se va a asegurar que no, digamos que el efecto de esa disminución de la IBR a futuro no va a ser tan, como no le va a afectar como en tanta proporción como si no hubiese hecho ese swap. Listo. Ahora vamos a entrar a la parte de, uy, me pasé acá. Por ejemplo, lo que es un cross currency swap va a ser lo mismo. Va a ser un contrato entre dos partes, una parte A, una parte B, en el que se van a intercambiar unos flujos futuros, pues primero flujos de intereses y al final un flujo nominal. En este caso vamos a poner el ejemplo en que van a ser en monedas diferentes. Y pues lo que va a pasar es que en este caso puntual, en este ejemplo, la parte A va a entregar una tasa fija sobre un nominal por ejemplo, en pesos colombianos, y la parte B va a entregar unos flujos sobre un nominal, digamos, determinados en una pata variable, en este caso, por ejemplo, la SOFR. Ahora, digamos que también, haciendo el mismo paralelo con lo que hacíamos en el IRS, vamos a analizar como cuál podría ser la motivación de cada una de las partes para entrar en este tipo de swap. Entonces, por ejemplo, siguiendo la misma lógica, la parte A puede que tenga un préstamo con una entidad bancaria en el cual la parte A va a tener que pagarle a esa entidad bancaria unos intereses y un nominal en moneda de dólares. Entonces, para cubrir el riesgo de tasa de cambio, insisto, puede que la parte A tenga no sé, un miedo, un presentimiento de que esa tasa de cambio a futuro le va a perjudicar, puede que ese dólar va a empezar a subir su valor, entonces pues le va a tener, o la parte A va a tener que pagar más intereses. Entonces, para empezar a cubrirse de este posible riesgo, lo que va a hacer es va a abrir una posición larga en dólares, en un cross currency swap, en el cual pues la parte A va a entregar unos flujos en moneda, digamos en este caso pesos colombianos, pero va a recibir unos flujos en dólares para cubrir esos pagos que va a tener que hacerle a la entidad bancaria. Ahora, vamos a ir a la motivación de este mismo swap para la parte B. Entonces vamos a suponer que la parte B tiene una inversión con una entidad bancaria, con un emisor, mm, en el cual a la parte B le van a pagar unos flujos o unos intereses en dólares, pero entonces lo mismo, para cubrir ese riesgo ¿podrían por favor apagar sus micrófonos? Muchas gracias. Bueno, entonces, continuaba. Va a recibir unos intereses periódicos, unos flujos periódicos de parte del emisor en dólares, pero pues digamos que la parte B piensa que la tasa de cambio a futuro no le va a beneficiar, en este caso que el valor del dólar puede que baje, entonces los intereses en dólares, pues digamos cada vez el valor en cada uno de esos flujos puede que sea menor, entonces lo que va a hacer es abrir una posición corta en dólares en un cross currency swap, en el que va a entregar flujos en dólares, pero se va a asegurar unos flujos en pesos a una tasa, a una tasa determinada. De esta manera, pues digamos, va a poder, por decirlo así, como cubrir esas pérdidas, entre comillas, de que la tasa de cambio en un futuro pueda ser cada vez más baja. Listo. También tenemos pues por acá lo que son, lo que mencionaba Pau, en este caso el Overnight Index Swap, un swap OIS. Va a ser un contrato en el cual se van a intercambiar unas tasas de interés, digamos, em, de un día, de composición de un día. Digamos, vamos a tener también una pata no, una parte A y una parte B. Y va a ser un contrato, perdón, en el cual por ejemplo, una de las partes va a pagar
o sea, una tasa fija, pero por ejemplo la parte B, perdón, va a entregar flujos en una tasa IBR overnight. La IBR on podría ser, por ejemplo, en este caso, ambas, pues sobre un nominal determinado previamente en el contrato. Y por último, como lo mencionaba Paula, el cuarto tipo de swap que mencionó Paula, pues podemos tener un swap que es lo que llamamos un basis, en el cual vamos a tener lo mismo, en un contrato con dos partes que van a intercambiar unos flujos de efectivo, pero van a ser flujos de efectivo indexados ambos a una tasa variable. Entonces la parte A va a entregar una tasa variable, la parte B va a entregar otra tasa variable, y así es como se determina el un swap como tal de clase basis, por decirlo así. Em, Listo. Entonces ya entramos a la parte de valoración. Entonces, para la valoración de los contratos swaps es necesario tener como en cuenta los siguientes aspectos. Y es que en un swap de tasas de interés, IRS, el activo subyacente es la estructura a plazo de tasas de interés. Esto, pues en otras palabras, lo que quiere decir es que cuando se negocian estos tipos de swap, no se negocia el indicador que compone este swap para una única fecha, sino para muchas. Por lo tanto, se negocia implícitamente el valor de la tasa que la tasa tendrá a futuro. Y pues entra a jugar también en gran parte la expectativa del valor que se tiene sobre esa tasa para pues realizar la negociación del swap. Es, el segundo se debe modelar la curva de tasas de interés en base a cotizaciones de mercado. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que Precia diariamente genera curvas cero cupón, que son las que usamos para realizar la valoración de los contratos swaps, y estas curvas como base para su construcción utilizan la curva par que se genera a partir de las negociaciones de mercado. Los swaps se negocian a la par, en otras palabras, eso quiere decir que pues en el día cero de negociación, el valor inicial del swap debe ser cero. Es decir, ninguna de las partes debería tener una ventaja económica sobre la otra. Y por último, generalmente se aplica la metodología de bootstrapping. Bootstrapping es la metodología que nosotros aplicamos para poder generar nuestras curvas cero cupón. Si quieres, siguiente. Listo. Bueno, aquí tenemos el bootstrapping. Digamos que vamos a dar es como un vistazo muy general de para qué aplicamos el bootstrapping. Sin embargo, en Precia también generamos como capacitaciones mucho más profundizadas a dar las explicaciones de cómo generamos nuestras curvas cero cupón para valoración, donde se explica más a detalle cómo se aplica esta metodología para su construcción. Pero pues a grandes rasgos, el bootstrapping es un proceso que se utiliza para calcular la curva de tasas de interés con base a precios de mercado. Entonces, esto de tal forma de que al valorar los swaps con esa curva se genere el precio de mercado. Una vez que se genera esta curva inicialmente se genera es por nodos, los cuales coinciden con los vencimientos de los instrumentos negociados en el mercado. Y a partir de estos nodos lo que se realiza es una interpolación para obtener la información del resto de la curva. Si quieres, siguiente. Listo. Para hacer la valoración de los swaps, hay dos, ¿cómo decirlo? Como dos variables que son muy importantes que nosotros que nosotros utilizamos. Una que es la curva de proyección, que es la cual contiene las tasas de interés forward de mercado para proyectar los flujos en tasa variable. Otra que es la curva de descuento. Esta curva de descuento es con la que nosotros podemos traer esos flujos proyectados a valor presente. Es importante tener en cuenta que dependiendo de las características de los swaps, de los faciales, pues las curvas de descuento pueden cambiar. Y de igual forma las curvas que se utilizan para realizar la proyección de los flujos. Entonces, aquí ya entramos a la metodología de valoración. Entonces, aquí como que identificamos los pasos que nosotros realizamos al momento de realizar la valoración de un contrato
swap, entonces el primer paso es identificar las fechas e indicadores, contados de días de los contratos swaps. Entonces aquí simplemente revisamos cuáles son los faciales del contrato, establecemos, perdón, cuáles son las fechas para los flujos, la periodicidad de los flujos, la fecha de vencimiento, los montos y establecemos cuáles son las tasas de interés a las cuales están indexadas al swap, ya que si digamos es un swap indexado a una tasa overnight, el cálculo del primer flujo va a ser diferente. Entonces también acorde a esas características establecemos cómo se va a realizar la valoración del contrato swap. Listo. El paso 2, lo que hacemos es calcular las tasas futuras implícitas. Como yo les comentaba, un contrato swap se puede ver como una serie de FRAs. Entonces ahí lo que establecemos son los FRAs entre cada uno de los flujos para poder determinar el, el valor de la tasa para poder en el paso 3 hacer la proyección de los flujos. Entonces, si quieres darle siguiente. Igual, ahorita con el ejercicio práctico que vamos a hacer, se van a dar cuenta, pues, cómo nosotros calculamos la parte de los frases. El paso 3 ya es proyectar los flujos, ya que, pues, para la proyección de los flujos no solamente utilizamos la tasa de interés, sino que también esta la multiplicamos por el nominal del contrato y también por los días base. Entonces, digamos que ya el paso 3 es simplemente ya terminar de generar la construcción de la proyección de los flujos. El paso 4 es simplemente una vez que ya tenemos todos los flujos, los traemos a valor presente con el factor de descuento. Y dale siguiente, por favor, David. Y el paso 5 simplemente es calcular el precio justo de intercambio. Esto simplemente es el derecho menos la obligación, para así obtener el valor del mark to market y saber pues si el contrato, se está ganador o si se está perdedor en el contrato. Listo. Bueno, y por último, antes de entrar a la parte de ejemplos prácticos de las dos calculadoras que les habíamos mencionado, digamos que los insumos que nosotros vamos a usar para estas valoraciones, o en general para la valoración de swaps y puntualmente también para los dos ejemplos que les vamos a mostrar, pues van a ser unas curvas cero cupón que pues dependiendo de las patas del swap que estemos mirando, pues van a ser cero cupón para swap locales o pueden ser su curva cero cupón para swaps internacionales. Ahora, dicho sea de paso, para cualquiera de estas dos, desde Precia se publican, mm, digamos, la estructura de estas curvas puede ser nodos, es decir, nodos específicos como, no sé, un mes, 3 meses, 6 meses, 3 años, 4 años, o también curvas diarias que pueden ir desde 1 hasta 7.000 días, 6.000 días, digamos, diariamente. Y también nosotros tenemos las curvas en diferentes modalidades. Hay curvas que se publican en modalidad nominal, otras que se publican en modalidad efectiva también. Y pues, digamos, puntualmente para, si ustedes quisieran ir a buscar estos insumos se encuentran pues en la parte de servicios de derivados, en la parte de clientes, en esta sección de descarga de archivo agrupador. Ahí pues simplemente buscan pues por si son insumos locales, si son insumos internacionales, si son de forward, si son de swaps, si son de opciones, pues ya depende de lo que ustedes necesiten. Pero listo, ya de aquí entraríamos a la parte del cálculo práctico. No sé, Pau, si quieras primero explicar la de hoy y luego explicamos la de monedas. Sí, ya comparto pantalla. Listo. 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 Entonces, pues para este caso práctico, el swap que tomamos como ejemplo es un swap bullet em, y es un swap indexado a la IBR hoy, o sea, es un swap tipo OIS. Entonces, para realizar la valoración de este swap es importante tener en cuenta que como está indexado a una tasa OIS, para realizar el cálculo debemos tener en cuenta la composición de las tasas observadas en la fecha de valoración versus la composición de las tasas proyectadas.
O sea, como pueden ver en esta gráfica, la proyección total, como es un swap bullet, para el flujo. O sea, como es un swap bullet, tendría un único pago que sería a la fecha de vencimiento del contrato swap. Y la proyección del flujo simplemente sería la suma de las tasas on observadas más las tasas on proyectadas. Entonces, las tasas on observadas serían las tasas que ya fueron publicadas previamente por el Banco de la República, o sea, son las tasas publicadas antes de mi fecha de valoración, o sea, en la fecha en la que yo estoy parada. Y las tasas son proyectadas, pues son las fechas en las que todavía no tenemos el dato, entonces no sabemos exactamente o de forma certera cuál va a ser el valor que va a tener esa tasa. Y una vez que tenemos la información de esas tasas proyectadas, simplemente aplicamos el factor de descuento para traer a valor presente. Entonces, digamos que aquí en la calculadora lo que hacemos inicialmente es establecer los faciales del swap. Entonces, en este caso, tenemos el nominal del swap, tenemos la fecha de inicio del swap, que es el 3 de febrero, el 3 de febrero del 2025. Tenemos la fecha de vencimiento, que es el 2 de mayo del 2025. La fecha de valoración, que sería el 14 de abril del 2025, la fecha en la que estamos parados para hacer la valoración del swap. Tenemos los días de inicio a vencimiento, que simplemente es la resta entre la fecha inicial y la fecha de vencimiento del swap. Los días de inicio a valoración, que es la resta entre la fecha de valoración menos la fecha inicial del contrato swap. También tenemos los días valoración a vencimiento, que simplemente es la resta entre la fecha de vencimiento y la fecha de valoración, que son prácticamente los días que me quedan a futuro para llegar al vencimiento del contrato. Bueno, en este caso, como lo estamos valorando para un 14 de abril del 2025, el próximo día hábil simplemente sería el 15 de abril del 2025. Y listo. Entonces, aquí tenemos como las características como tal faciales del contrato. Entonces, aquí lo que hacemos es que como está indexada una tasa Ibereón, pues tenemos que comenzar realizando la composición de la tasa observada, con la cual contamos información por el Banco de la República. Entonces, normalmente aquí vamos a hacer la composición de forma diaria. Entonces, lo que nosotros hacemos para hacer esa composición de forma diaria simplemente es descargar la información, se puede directamente del Banco de la República con el valor de la tasa para cada uno de los días. Entonces, digamos que aquí en mi hoja está esa información, la información que se descargó directamente del Banco de la República y tomó la tasa nominal. Entonces, aquí simplemente establezco las fechas para las cuales tengo la tasa observada. Entonces, pues las fechas para las cuales tengo la tasa, información de la tasa es desde la fecha inicial del swap, que ya pasó, que fue el 3 de febrero del 2025, hasta el 14 de abril del 2025, que es mi fecha de valoración. Entonces, para todas esas fechas yo ya tengo el dato para la IBR1. Entonces, simplemente aquí para cada una de esas fechas hago un buscar B entre el archivo descargado de la página del Banco de la República para traer el valor de la tasa para ese día. Y aquí en días, simplemente estos días son los días que reflejan la vigencia de la tasa. Entonces, si es de un día para otro, pues va a tener vigencia de un día. Si, digamos, cae un viernes, pues la vigencia de la tasa sería para 3 días. Aquí lo que calculamos es 1 más la tasa de interés por los días base. Entonces, aquí simplemente 1 más la tasa que encontramos de la información descargada del Banco de la República por los días de vigencia sobre 360. Entonces, hacemos eso para cada uno de los días y simplemente, ya una vez que establecemos esos valores, hacemos la multiplicatoria para cada uno de los valores para poder encontrar la composición. O sea, ya como tal en el índice observado para esos días. Es importante tener en cuenta pues que nosotros aplicamos esta fórmula teniendo en cuenta que esta es la fórmula para realizar la composición de, de la Ibereón. Entonces, simplemente aquí, como pueden ver en la primera parte de la fórmula, es la multiplicatoria por 1 más las tasas observadas. En caso, pues en este caso, si llegan a tener un spread, en este caso
sí, o sea, si en la negociación del contrato se establece que hay un spread adicional para la pata variable, se tiene en cuenta. En este caso, para nuestro supuesto de esta calculadora, es que no existe el spread, entonces simplemente sería las tasas de interés observadas por los días sobre base. Entonces, esa fue la primera parte que acabo de encontrar. Y ahora lo que vamos a encontrar es la parte proyectada, que aquí como vemos en la fórmula es la multiplicatoria de uno más las tasas forward más el spread, en caso de que tenga spread, en este caso suponemos que no tiene spread, por los días sobre base. Entonces, para la parte observada tenemos el cuadro de la derecha, que es este que está acá, Iberion proyectado. Y aquí lo que hacemos inicialmente es encontrar tener en cuenta el insumo con el cual vamos a hacer la proyección de estos flujos. Entonces, el insumo que nosotros tenemos en cuenta para hacer esta proyección es como es una pata COP y está indexada a la Iberion, es la swap cero cupón Iberion. Entonces, aquí en esta hoja de curvas hoy simplemente ponemos los insumos a utilizar para esta calculadora, que en este caso sería la swap cero cupón IBR diario. Entonces, una vez que ya sabemos cuál va a ser la curva que vamos a utilizar para poder hacer esta proyección de flujos, también establecemos los días para los cuales yo necesito realizar esta proyección. Entonces, ¿cómo estamos parados? Como hasta el 14 de abril yo tengo conocimiento de mi tasa Iberion publicada, pues desde el 15 de abril es que vamos a comenzar a hacer la proyección de los flujos. Entonces aquí simplemente se establecen las fechas entre el 15 de abril y el 2 de mayo del 2025, que es mi fecha de vencimiento del swap. Aquí pues como estamos componiéndola de una forma diaria, pues aquí simplemente los días proyectados serían eh, crecientes, 1, 2, 3, 4, 5. La proyección del swap cero cupón, aquí simplemente lo que hacemos es hacer un buscar B para cada uno de estos días en la curva swap cero cupón IBR para traer el valor de la tasa. Entonces aquí traemos el valor de la tasa desde la swap cero cupón. Aquí encontramos el factor de descuento que simplemente es 1 sobre 1 más la tasa de interés que sale de la curva swap cero cupón IBR por los días sobre la base que es 360. Y ahí encontramos nuestro factor de descuento. Aquí para la tasa diaria lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a encontrar como esos swaps. Entonces, esa tasa que tiene vigencia para cada uno de los días y que son tasas que aún no conocemos y que salen de la swap cero cupón. Entonces, nosotros aquí como para establecer los FRAs tenemos esta fórmula de 1 más la tasa de interés 2 por los días bases de 2 sobre 360 sobre 1 más la tasa de interés 1 por los días de 1 sobre 360. Entonces, simplemente aquí lo que estamos aplicando es esa fórmula del FRA. Sin embargo, como nosotros ya tenemos los valores teniendo en cuenta el factor de descuento, simplemente la fórmula del FRA quedaría como el valor del factor de descuento de 2 sobre el valor de descuento de 3, esto menos 1 por 360, debido a que como es una tasa diaria, pues los días se cancelan y queda solamente 360. Aquí tenemos los días, que como es composición diaria, pues todos serían simplemente un día. El factor de 1 sobre el factor de descuento diario, que aquí ya estamos encontrando esta parte de la fórmula, que es 1 más la tasa de interés por los días sobre base. Entonces aquí simplemente hacemos 1 más la tasa de interés por los días, que serían 1 en este caso, sobre 360. Y una vez que tenemos ya el cálculo de 1 sobre el factor de descuento para cada uno de las fechas en las que estamos realizando la proyección de los flujos, simplemente hacemos la composición, generamos el índice proyectado, que simplemente sería la multiplicatoria de 1 sobre el factor de descuento de 2 sobre el índice proyectado inicial. Entonces, aquí simplemente para el primer día, el índice proyectado es el mismo 1 sobre el factor de descuento, entonces ese lo tomamos de referencia y ya para los siguientes sí comienza a ser la multiplicatoria de esos dos valores para cada uno de los flujos. Bueno, para cada uno de los días en este caso. Entonces, aquí ya tenemos como tal
el índice para mi parte proyectada. Entonces también ya tenemos esta parte de la fórmula ya calculada. Entonces, aquí para el cuadrito donde se establece todo el valor de la pata variable, simplemente en el índice observado, lo que hacemos es que tomamos ya como tal el índice compuesto para la parte observada, que es el último generado, que es el que ya tiene toda la composición de los días anteriores, y para el índice proyectado, tomamos también el último generado, que fue este, que fue para el día de la fecha de vencimiento, que es el 2 de mayo del 2025. Y este lo multiplico por mi factor de descuento y IBR. Entonces, aquí simplemente ya lo que hacemos es que generamos la composición tanto de la parte observada como de la parte proyectada. Entonces, simplemente es la multiplicación de esos dos valores, menos 1 por 360 sobre los días de inicio o vencimiento, que serían 88 días. Entonces ya tenemos la IBR compuesta. Aquí simplemente para mi flujo de pata variable, lo que hago es que tomo esa tasa, la multiplico por mi nominal y esto lo multiplico por mis días bases, que serían los días de inicio a vencimiento sobre 360. Aquí saco el factor de descuento que simplemente es 1 sobre 1 más la tasa asociada a 18 días, que son mis días a vencimiento, que en este caso son 18 días, entonces ahí simplemente sería la tasa de interés para 18 días de la curva swap cero cupón IBR por los días base, que son 18 sobre 360. Y aquí simplemente hago la multiplicación de esos dos para ya tener mi flujo en valor presente. Entonces aquí para mi pata fija, pues simplemente tengo una tasa de interés que es fija, que es la que se va a intercambiar también al vencimiento del contrato. Y esta ya es estipulada al inicio de la negociación. Entonces ya es conocida, no tengo que hacer ninguna proyección. Entonces aquí para mi flujo de pata fija, simplemente lo que hago es que multiplico esa tasa de interés por el nominal por mis días sobre 360. Y aquí calculo de igual forma el factor de descuento para traer valor presente. Y aquí lo que hago simplemente es la multiplicación de de mi flujo por mi factor de descuento para traer a valor presente. Y aquí ya simplemente lo que hago es sacar el mark to market, que sería la diferencia entre mi flujo de pata variable y mi flujo de pata fija. Entonces, digamos que si yo estoy recibiendo pata fija, digamos, si mi pata de derecho es, si mi pata de obligación, perdón, es pata fija y y mi pata de derecho es pata variable, en ese sentido, pues estaría perdiendo, porque el valor, el flujo de la pata fija es más grande que el flujo de la pata variable. Entonces, pues a grandes rasgos, así es como se calcula, eh, se hace la composición para un swap IBR overnight. No sé si alguien tenga una pregunta sobre esta calculadora. Pues también cabe resaltar que nosotros les compartimos este ejemplo de calculadora, pues para que también la puedan tener y pues puedan también revisarla más a detalle. Paula, Entonces, yo puedo preguntar algo con respecto, si este SWAT vence un 31 y ese 31 es lunes festivo, igual yo los valoro común y corriente teniendo en cuenta que este tocaría hacer la liquidación ese viernes antes, o eso es transparente en esta calculadora. o sea, si la fecha de vencimiento es un día no hábil, ¿sí? ¿Te No, Abel, refieres a sí, eso? correcto, correcto. Pues se supone que normalmente los swaps siguen un modify following, que Sí. si el contrato swap cae en un día no hábil, se mueve al siguiente día hábil. Entonces, en teoría, la valoración se haría con respecto a ese próximo día hábil en el cual se tomaría como referencia para tomar como fecha de vencimiento. Es que yo tenía entendido que este swap, si cae un día no hábil, su vencimiento, el vencimiento como tal del swap, se debe liquidar ese viernes antes, ¿no? Mm,
Pues yo tengo entendido que, o sea, como son contratos OTC, sí se puede, o sea, sí uno, ¿cómo puede realizar como los swaps a la medida? Uno sí puede determinar como no, si yo necesito que mi fecha de vencimiento sea Ah, un ok, día hábil, listo. sí se puede, o sea, sí tendría que hacerse con esa fecha no hábil como referencia para la valoración. Sin Ok. embargo, digamos, en este ejemplo, actualmente, generalmente los contratos que nosotros manejamos son Modify Following. Entonces, en caso de que el contrato caigan en días no hábiles, lo que nosotros hacemos es que eh, la fecha realmente caería es el próximo día hábil y con respecto a eso hacemos la valoración. Sin embargo, hay, digamos, los clientes que tienen contratados con nosotros valoración de swaps, ahí sí entran a detallarnos si efectivamente, si es necesario que nos detallen si efectivamente ese contrato tiene un modify following o no, para nosotros también determinar cómo realizar esa valoración. Y tengo dos preguntitas más. ¿Cómo, en este caso que estoy dando pérdida, o si estuviera en posición positiva o negativa, cómo involucro el CVA, DVA dentro de esta valoración? Ah, listo. Pues normalmente cuando uno tiene un mark to market positivo, el ajuste de CVA y DVA neto que se genera debería estar en línea con este resultado del mark to market. O sea, si yo tengo un mark to market positivo, en teoría, ¿esto qué quiere decir? Que yo estoy ganando, mi contraparte está perdiendo. Y por ende, como mi contraparte está perdiendo, yo debería tener es un ajuste por riesgo de contraparte, por CVA. O sea, el valor neto debería ser negativo. Entonces, al momento de complementarlo con mi mark to market, debería ser una suma entre mi valor del mark to market y mi valor de ajuste neto, que en este caso sería negativo porque es mi contraparte la que, si en dado caso cae en default, no me puede, no puede cumplir con sus obligaciones, pues sería plata que yo dejaría de recibir. Entonces, normalmente se establece como una suma entre el mark to market y el ajuste neto. Si yo estuviera Ujú. perdiendo en el mark to market, el ajuste neto sería por ajuste de DVA, o sea, de riesgo propio. O sea, es posible que si yo caigo en default no pueda cumplir con con mis obligaciones, por ende es una plata que yo no podría pagar. Entonces, por lo general se establece como la suma entre el mark to market y el ajuste neto. Cuando es ajuste por CVA, el ajuste tiene un signo negativo y cuando es ajuste por DVA, el ajuste tiene un signo positivo. Como Ok. tal el ajuste, pero siempre es la suma entre esos dos. Gracias por la aclaración. Y tengo la última pregunta. ¿De pronto tienes casualidad de cómo ensamblar esta información en el 415? No cómo hacer el 415, sino para hacerte una pregunta puntual sobre el 415. Y la verdad no tengo mucho conocimiento, pero en dado caso nos pueden enviar como una consulta al buzón de atención al cliente pues con más detalles sobre la consulta para ver pues si nosotros podemos resolverla, o sea, podemos darles como una Ok. explicación más a fondo o no. O más bien te cambio la pregunta. En este caso, tengo un nominal de 26.500, Ujú. pero realmente en las calculadoras, ¿qué valoro? O más bien, ¿qué llevo a los libros? La valoración de los flujos. Mi valor nominal se queda quieto en el momento de la constitución. Lo que llevo durante el transcurso de la vida del swap son los flujos traídos a valor presente, ¿cierto? Sí, sí, porque igual en un IRS, como las dos patas tienen exactamente el mismo nominal, realmente no se hace un intercambio de nominal, sino de flujos Ah, como ok. tal, que es el interés. Listo. Listo. Yo creo Ujú. que con eso me resuelve la pregunta del 415. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. No sé, David, si quieres como dar el otro ejemplo, que ya es un swap cross currency. Sí, claro que sí. Entonces ya te robo aquí pantalla. A ver si lo tengo por acá. Listo. Entonces, en este caso, como lo decía Paula, el segundo ejemplo será un swap de monedas, un cross currency swap. Los faciales de bueno, la característica principal en este caso va a ser que ambos flujos de efectivo, ambos pagos de cada una de las partes serán en tasa fija. El primero, el de la pata uno, el del derecho será en pesos y el de la pata 2 será en dólares. Entonces, así como para información general, la información de los faciales, pues vamos a tener que
La fecha final del swap será en el 12 de mayo de 2026. Lo vamos a valorar para antier, para el 14 de abril, y vamos a determinar que para cada una de las patas se van a tener pagos semestrales. Entonces, en este caso, para la pata 1, que insisto, es la pata en pesos, vamos a tener un nominal de 2.886.170 millones, perdón, 2.886.170.000. Y para la parte en dólares vamos a tener un nominal de $1.000. No, perdón, $1.000.000, lo siento. Como les decía, pues va a ser tasa fija en ambas patas a unos pagos semestrales. Entonces, la tasa fija de la pata 1 vamos a tener una tasa de 9.23% y la tasa fija de la pata 2 vamos a tener una tasa de 6.25%. Ahora, si yo llevo todas estas características a la construcción de los flujos paso a paso de cada una de las patas, yo me puedo ir aquí a los flujos de la pata 1. Como lo decía, es semestral, entonces de aquí al 12 de mayo de 2026 tenemos tres flujos que todavía no se han pagado. 12 de mayo, 12 de mayo, 12 de noviembre del 25 y pues 12 de mayo del 26, que sería el vencimiento. Entonces aquí simplemente se le van a calcular los días al vencimiento, los días entre los flujos. Aquí la base que va a ser esos días entre flujos, pero anualizados. Y la proyección no va a ser más que tomar la tasa de proyección, que va a ser la tasa fija de la pata, perdón, de la pata 1, multiplicada pues por esa base de proyección, por esos días anualizados, multiplicado por el nominal. Listo, esa sería la parte de la proyección. Voy a cerrar esta ventanita que me incomoda acá un poco. Esta parte de la proyección. Ahora, para la parte del descuento, pues digamos que la proyección no hay que hacerle ninguna composición, por lo que la característica de la pata 1 es que es una pata fija, es una tasa fija, perdón. Entonces la proyección estará dada. Ahora, para el descuento, nosotros sí vamos a ir a buscar la cero cupón correspondiente para esta pata. Como es una pata que está en moneda de COP, pues nosotros de los insumos que publica Precia directamente, vamos a tomar la curva cero cupón IBR y pues dependiendo de los nodos que necesitemos, de los días al vencimiento, pues buscamos la tasa en ese nodo. En este caso vamos a buscar la tasa para esa curva en el nodo de 28, 202 y 393 días para realizar el descuento. Entonces esa sería la tasa de descuento. Y aquí simplemente en descuento en COP, simplemente voy a estar trayendo esa proyección a valor presente a través de esa tasa de descuento de la curva cero cupón. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo para la pata 2. Tenemos, bueno, en este caso, los flujos o los pagos serán exactamente los mismos, en las mismas fechas, porque también es semestral. Entonces, se le calculará los días al vencimiento entre pues, esta fecha de pago y la fecha de valoración, los días entre flujos, los días en este caso, o sea, entre semestres, por decirlo así. La base de proyección se harán estos mismos días, pero anualizados. La tasa de proyección va a estar fija también, porque recordemos que también la pata 2 iba a estar en una liquidación de tasa fija a un 6.25%. Entonces la tasa de proyección va a ser esa misma. Y ya como tal, en términos de nominal, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero pues lo mismo que veamos en la pata 1, pero pues para esta pata 2. Vamos a tener esos días anualizados multiplicados por esa tasa fija, multiplicados por el nominal, que en este caso era $1.000.000. Listo. Ahora, para la tasa de descuento, también esta tasa sí la tenemos que ir a buscar directamente en nuestros insumos. Entonces, como tenemos que es una pata 2 en una moneda de dólares, entonces lo que vamos a ir a hacer es directamente en nuestros insumos, vamos a ir a la curva swap cero cupón USDCO y para determinados nodos o los nodos que nosotros necesitemos, vamos a extraer la tasa de esta curva. Entonces, puntualmente nosotros necesitamos el nodo de 28, 202 y 393 días. Extraemos la tasa de esos nodos de esa curva y de ahí vamos a sacar la tasa de descuento. Ahora, aquí lo que tenemos en esta parte de descuento en dólares, pues no va a ser más que esta proyección traída a valor presente utilizando esta tasa de descuento que acabamos de sacar de la cero cupón USDCO. Entonces, lo que vamos a tener aquí en valoración
en esta parte de acá el valor presente neto de la pata 1. En este caso tenemos 3.026.678.000. No será más que la suma de esta parte que teníamos acá en descuento en COP. Va a ser la suma de esos flujos traídos a valor presente. Miren, aquí abajito dice 3.026 millones, que es este mismo número que nosotros tenemos acá. Ahora, el valor presente neto de la pata 2 va a ser lo mismo, simplemente la suma de esos valores presentes en dólares. Bueno, por ahora ignoremos esta columna J, que simplemente nos va a servir como validación. Pero entonces vamos a tomar, perdón, la suma de estos flujos traídos a valor presente en dólares. Fíjense que aquí abajo en la suma dice 1.000.000, perdón, sí, 1.058.000. Y aquí también en la parte de valoración, en la valor presente neto pata 2, tenemos el mismo valor. Entonces, como la idea es para lo que decía Paula del mark to market, para comparar si estamos ganando o perdiendo, pues la idea es compararlo en términos de la misma moneda. Entonces, para la pata 1 no vamos a tener problema porque ya sabíamos que estaba en pesos. Entonces, la pata 1 en pesos, pues era el mismo valor, pero la pata 2 en pesos, como era un flujo, como son flujos en dólares, entonces tenemos que traerlo pues a pesos utilizando la tasa de cambio de ese día. ¿De dónde voy a sacar yo la tasa de cambio? Nuevamente me voy a ir a los insumos de precio, en este caso a la matriz tasas de cambio de la fecha de valoración, que en este caso será el 14 de abril, hace 2 días, y simplemente me voy a ir al cruce de dólar contra peso, la tasa USD COP, que en este caso fue 4.286.17. Entonces, ahora, utilizando esta misma tasa, es el proceso que yo voy a utilizar para pasar ese valor en dólares a pesos. Entonces aquí no es más simplemente que multiplicar la sumatoria de los valores presentes por esa TRM y tendríamos un valor en pesos en este caso sería 4.538 millones. Entonces ya una vez tengo ambos valores presentes en denominación de pesos, lo que va a hacer es simplemente hacer una, una resta entre el derecho y la obligación. En este caso, a mí me daría que yo estoy presentando un neto negativo, es decir, estoy en una posición pues, de pérdida, ya que el valor presente de mi derecho es menor al valor presente de mi obligación, de la pata 2 en dólares. Y pues digamos, este sería el proceso para lo que es un cross currency swap, puntualmente tasa fija a tasa fija. No sé si aquí hayan preguntas y pues si no hay preguntas respecto a este último ejemplo, pues les agradecemos a todos su atención y su asistencia y pues hasta aquí llegaría la capacitación. Si es el caso que necesiten la presentación y el ejemplo de las calculadoras, creo que Andre, desde Atención al Cliente y Comercial, nos puede colaborar para esa solicitud. Entonces, pues, muchas gracias a todos.